Los saludo a ustedes formalmente. Bienvenidos al programa número 30 de Desafío 2017, aquí en esta tercera temporada en C5N, en estos nuevos estudios. Están viendo ahí detrás mío en pantalla imágenes del conurbano. Vamos a hablar mucho de ese territorio clave para el futuro del país, clave para los problemas y clave porque más allá hay un cameraman que hace así como ganas de tomar cerveza, lo tengo ahí visto. Digo, más allá de lo que dijo el candidato del oficialismo, Esteban Bullrich, acerca de, bueno, que la gente se busque su propio trabajo, entre otras cosas, llevando adelante un emprendimiento de cerveza artesanal, ¿es una metida de pata o a partir de eso Bullrich revela una manera de pensar la problemática del empleo que tiene la gente del gobierno, con la fantasía del autoempleo, del emprendedorismo? Y están viendo también en pantalla una urna. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar con dos candidatos que vienen desde afuera de la política. Y le vamos a preguntar, entre otras cosas, qué se ve distinto ahora que están en campaña que cuando miraban la política desde afuera. Pero les decía, que ocupa menos del 0,5% del territorio de todo el país. O sea, habría que multiplicar por 200 para tener a la Argentina completa. Una 200ª parte, eso es el conurbano bonaerense. Quiero compartir con ustedes una serie de datos para tener una noción del gigantesco problema que significa el conurbano bonaerense y lo clave que es para las elecciones. Ahí están viendo la primera y la tercera secciones que conforman el conurbano bonaerense. La primera es al norte de la ciudad de Buenos Aires, la tercera es el sur y el oeste. Ahí hay 8.700.000 electores. Votan el 13 de agosto, están en condiciones de votar. Son el 70% de los electores de toda la provincia. Entonces, si la provincia es el distrito clave porque los lunes siguientes a la elección se va a titular en función del resultado de la provincia de Buenos Aires, la clave va a resultar distritos que explican buena parte de esos 8.700.000 votos. Los 5 más importantes, empezando obviamente por el distrito del país. Algo más de 1 millón de Almirante Brown, algo más de 400.000, y Merlo con casi 400.000. Bueno, y 0,5% de la población. Esto significa que la proporción de pobres en el conurbano es bastante mayor que la proporción de pobres en todo el país. De hecho, en el conurbano se concentran pobres de toda la Argentina. Eso es si medimos a los pobres por nivel. Una línea de pobreza, una canasta básica de consumo. Si nos basamos de vivienda, la falta de cloacas, bajo nivel de educación. Según los últimos datos oficiales, el censo de pobreza estructural, que además de tener pocos ingresos, vive 40% no tiene cloacas. La pobreza en el conurbano es la normales. 1.236 hay en el conurbano,
donde viven 380.000 familias o aproximadamente 2 millones de personas. Y si ustedes quieren cánceres que tiene la Argentina, asentamientos, en el conurbano hay de 500 countries, barrios privados o barrios cerrados. De una vez esa foto en San Isidro, donde uno de los tantos barrios privados. Y para terminar con un 11,8% de los habitantes del conurbano, que son también, el conurbano supera en este dato negativo al promedio del país, que está un poquito por encima del 10%. El 45% tiene trabajo informal, trabajo no registrado, trabajo irregular, de los cuales esta es la situación del conurbano. Esos son los datos que nos enseñan que ahí se está definiendo conocer el detalle, más en detalle, este gigantesco problema por esto que acabamos de ver, la problemática del conurbano. Hemos invitado a 3 de los autores del compilador, un sacerdote, Rodrigo Sarazaga, y un economista, Lucas Ronconi, aquí presente con nosotros. Gracias, Lucas, por venir. Gracias. Y 2 de los autores de los distintos ensayos que conforman este libro que compiló Ronconi con Sarazaga son Pablo Semán, historiador y antropólogo, gracias Pablo, y Jorge Osona, que es un historiador. A los 3, gracias por venir. Muchas gracias. ¿Es particular de Buenos Aires tener un conurbano así o es propio de toda gran metrópoli? Estoy pensando, qué sé yo, Río de Janeiro, San Pablo, el Distrito Federal de México. Es particularmente propio del conurbano. Como vos señalabas recién, Marcelo, todo indicador social que tomes en el conurbano está peor que en el interior del país. En la mayoría de los países que están en desarrollo, que no están suficientemente desarrollados, en general en el interior del país se vive peor que en las metrópolis. Así que este es un problema propio del conurbano. Y permitime, al menos en mi opinión, hay 2 causas centrales para eso. Una que tiene que ver con un problema de falta de recursos. Tenemos un sistema de federalismo fiscal que desde la Nación a la provincia de Buenos Aires va solo el 20% de los recursos, cuando la provincia tiene el 40% de la población. Y luego, al interior de la provincia de Buenos Aires... La llamada, te refieres a la coparticipación. A la coparticipación federal de impuestos. Y luego, al interior de la provincia de Buenos Aires, el conurbano tiene el 75% de la población y solamente recibe un poco más del 50% de los recursos. Así que doblemente el conurbano recibe pocos recursos. Así que ese me parece es un eje central. Creo que un segundo eje tiene que ver con un problema que tenemos una dirigencia mezquina. Creo que no es un problema ni del último año y medio ni de los 12 años previos. Tenemos décadas donde tenemos una dirigencia que no entiende la política como servicio a los demás. La pobreza, la miseria, esos datos se han cronificado, ¿no? Ni siquiera durante los años de crecimiento
los números del conurbano cambiaron sustancialmente. El conurbano tiene una especificidad por ese peso demográfico, por el peso electoral y por el peso político que tienen las repercusiones de los problemas sociales, porque un problema social en el conurbano es un incendio para todo el país. Ahora, también hay que decir una cosa que es, eso no deja de estar conectado con un modelo de desarrollo que, digamos, tiene crecimientos esporádicos, con mejoras muy volátiles y con crisis que arrasan todo lo que habían traído las mejoras, y no digo en los últimos 12 años, sino en ciclos bastante espasmódicos de desarrollo. Y en ese sentido, yo creo que hay que tener al mismo tiempo una mirada muy atenta a la significación política del conurbano y al drama que significan estos números que vos nos relatabas recién, que hablan de, digamos, de la extensión de la pobreza, de la cantidad de electores. Pero también hay que ver en el conurbano, digamos, algo más que la tensión entre la villa y el country, y ver una complejidad mucho mayor. Lo digo porque pensando en algo que pasó hoy, ¿no? Que las declaraciones de Durán Barba sobre ese conurbano que parece solo el demonio, delito, narcotráfico, falsificación de marcas, me parece que es una percepción de demonización del conurbano que está al servicio de incidir electoralmente en algo que se niega, pero que en realidad existe en el conurbano, que es una clase media muy importante. Hablando de ilegalidad, vos, Jorge, en este trabajo y en otros también, te especializaste en estudiar, ¿no?, la ilegalidad en el conurbano, con el caso, no sé si el más conocido, pero uno de los más, que es La Salada. Sí, efectivamente. Tal vez La Salada es la capital, bueno, es definido por la Unión Europea como una de las capitales mundiales del comercio ilegal, ¿no? Ahora, el comercio ilegal de La Salada es solo el epifenómeno, ¿no? Es la punta del iceberg de toda una serie de procesos subterráneos mucho más profundos, ¿no? Particularmente la impresionante reconversión del complejo textil, ¿no? A partir de los años 70, ¿no? Uno de los complejos más importantes de la etapa sustitutiva de importaciones, podemos denominarla de alguna manera, comenzada en los años 30, y una de las más mano de obra intensiva, de manera que esa reconversión en buena medida explica bueno, una parte sustancial, ¿no?, de lo que uno podría denominar la pobreza estructural. Mirado un poco en perspectiva histórica y pensando en lo que decían los colegas, bueno, el conurbano también es un gran cementerio de proyectos inconclusos, ¿no? ¿Por ejemplo? Bueno, de la etapa primario exportadora, en el sentido de que, bueno, no deja de ser una proyección de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La boca de salida de la gran producción agropecuaria entre 1880 y 1930. Y posteriormente, y durante 50 años, la sustitución de importaciones. Una industrialización que en buena medida contribuyó, ¿no?, a evitar la exclusión social. Ahora después, bueno, el primer esquema ya entra en crisis en 1930, el segundo a partir de los años 70, y uno ve que la Argentina finalmente experimenta procesos profundos, exhibe un capitalismo mucho más moderno que durante la etapa anterior, pero mucho más excluyente, y tal vez la expresión espacial, socioeconómica más concluyente de ese proceso es el conurbano, ¿no? Yo tengo una pregunta por ahí para Lucas o para Pablo, que por ahí la puedo responder, que es lo siguiente: el conurbano da la sensación que como entidad propia no existe, o que existe desdibujadamente. Uno piensa en el barrio, incluso piensa en la zona, ¿no? Uno dice, bueno, ¿dónde es? ¿Es del oeste o del sur? Nadie dice, yo nací en el conurbano. Dice, nací en Lanús, nací en el sur, nací en el oeste. Esta debilidad estructural del conurbano y estos problemas estructurales del conurbano, ¿en qué medida responden a que el conurbano pareciera como si culturalmente no existiera? Me parece que ya la propia forma de llamarlo, que se impuso, el conurbano, habla y construye eso como un no lugar, ¿no? Pues en función de una ciudad, conurbano es lo que está al lado de Buenos Aires, o es lo que no es el interior. Entonces ya esa manera de construirlo es problemática. Creo que una cosa que tratamos de hacer en el libro es tratar de dar cuenta de que es en sí mismo ese territorio y en sus diversos aspectos, ¿no? Entonces hay que empezar a verlo desde su propio lugar. Yo, digamos, en una cosa que me he especializado ha sido ver expresiones culturales del conurbano que de alguna manera, digamos, cambian el sentido en el que van las cosas. No va de la capital al conurbano, sino más bien del conurbano hacia la capital federal, como hacen las expresiones musicales. Me guste o no,
ciertas expresiones del rock, ciertas expresiones de la cumbia y ciertas expresiones del rap, han tenido en el conurbano como un órgano donde han sido reelaboradas después de su apropiación y producción en otro lugar del mundo y devueltas hacia la capital federal. No hay un sentido de la influencia cultural que a veces el conurbano tiene y ayuda a desmentir esa idea de que es un no lugar. Sin embargo, me parece que tenemos que hacer todavía un esfuerzo muy grande para identificar las particularidades y tal vez romper esa percepción de conurbano en dos sentidos. Por un lado, el conurbano tiene una cierta continuidad con la capital federal y por eso hablamos del AMBA. De hecho, algunos de los datos que estaban citando son del AMBA, no son del conurbano, pero nosotros podemos decir que son del conurbano. Y por el otro lado, hay distintas zonas, distintos municipios, distintos partidos. Hay que devolverle la positividad a esas partes de lo que ahora nosotros llamamos en negativo conurbano, como si fuese un no territorio. Recién mencionábamos que uno de los compiladores del libro es Lucas Ronconi, el otro, de este muy buen libro, vuelvo a recomendarlo, es un sacerdote que se llama Rodrigo Sarazaga. Además de sacerdote es un politólogo. Los invito a recordar una presentación que hizo Rodrigo Sarazaga en octubre del año pasado. Fue convocado por el Coloquio IDEA. Coloquio IDEA que reúne a empresarios ejecutivos para charlar, generalmente se realiza en Mar del Plata, sobre la problemática económico-social. Lo invitaron a Rodrigo Sarazaga y en su ponencia fue muy provocador. Te invito a ver un parrafito apenas de lo que les dijo cara a cara a los empresarios en octubre del año pasado. El bolso Louis Vuitton son 3 años de asignación universal por hijo. Para que tengamos, son 880 pesos por mes. Entonces, a veces decir, no, esa persona no quiere trabajar porque tiene el plan. A mí a veces me cuesta creer que una persona esté empujando un carro y cartoneando por 880 pesos y que no quiere un trabajo de 15.000 pesos para mantener los 880 pesos, ¿no? Y para que no sea una cuestión de género, una corbata Hermès son 3 asignaciones universales por hijo. Y para no quedarme afuera, la camisa de cura son 2 asignaciones. Además de provocador, uno de los grandes problemas del conurbano, vos dedicaste tu ensayo a eso, Lucas, del país en general es la baja capacidad para generar empleo. Para generar empleo de calidad, veíamos el dato ahí, 45% de empleo informal. ¿Qué manera hay de abordar eso sin los recursos, ¿no? Pues no hay recursos, como vos señalabas al comienzo. Yo creo que dado lo heterogéneo que es el tema de la informalidad, las soluciones tienen que ser diversas. Pero hay algunos aspectos que son centrales. Por un lado, hay un problema con lo que hace a la inspección de los abusos por parte del empleador. Los servicios de inspección han tendido a ser ignorados, sobre todo desmantelados en los 90. Hubo una mejora durante la última década, pero todavía sigue siendo insuficiente. La inspección laboral, la multa para con el que incumple. Por el otro lado, tenemos una necesidad de generar productividad de parte de los trabajadores. Yo soy economista y en algún punto el salario que va a percibir el trabajador tiene algún correlato con la productividad que tiene esa persona. Y por los problemas que venimos teniendo en el sistema educativo o en los programas de empleo y de capacitación, la verdad que hay mucha gente que no ha tenido la oportunidad de tornarse productiva. Y este es un ejemplo, permítanme un segundito, de uno de los falsos dilemas que me parece que tenemos cuando discutimos el conurbano o la Argentina en general. Por un lado, tenemos el argumento de que el Estado está ausente, y nos va mal cuando el Estado está ausente, y eso es cierto. Pero por el otro lado, creo que también es cierto y también nos va mal cuando el Ejecutivo tiene una excesiva injerencia sobre la política pública. Entonces, te tomo un ejemplo con los programas de empleo y capacitación. Si el Estado no está brindando programas de empleo y capacitación, hay un montón de gente que está quedando excluida, ¿sí? No vamos a ningún lado. Ahora, por el otro lado, si los programas de empleo y capacitación son una caja para hacer política en vez de para generar empleabilidad, tampoco vamos a ningún lado, ¿no? Desde el punto de vista electoral, ¿no es muy nocivo tener una estructura tan desbalanceada que un territorio que equivale a menos del 0,5% del territorio total se decida políticamente tanto?
Yo puedo ver la reacción que causa eso y lo quería conectar con lo que dijo Rodrigo, con lo que ustedes reprodujeron de lo que dice Rodrigo, que es que a mí me parece que esta percepción tan diabólica del conurbano y de identificar al lector del conurbano con una determinada forma de vida y una determinada forma de votar, está, me parece, transformando la grieta política en grieta social y moral, ¿no? Entonces, yo lo que, digamos, me gustaría en principio subrayar antes de responder a eso es que este es un momento en que yo veo una gran irresponsabilidad en la opinión sobre los sujetos del conurbano. La segunda cosa ahí, sí, digamos, sí, es así. Eso cambió y se estableció políticamente a partir de la Constitución del 94, cuando se anuló el colegio electoral y el electorado de la provincia de Buenos Aires y el tipo de distribución demográfica que nosotros tenemos, que es producto de un modelo de desarrollo que, como decía él, y muchos percibimos, no tiene grandes éxitos, concentró una cantidad enorme de población en el conurbano y de alguna manera tiene un peso enorme, incluso no estando sobre representada, ¿no? Porque tiene un peso electoral enorme porque está condensada y concentrada, pero al mismo tiempo no está sobre representada en el sistema electoral. Ahora es paradójico, ¿no? Porque es determinante y a su vez no se les otorga, como mencionabas al comienzo, los recursos equivalentes a lo que representa en términos de población. Sus votos valen menos y reciben menos dinero que el resto de las provincias. Sí, yo por ahí en relación a eso le quería preguntar a Jorge, que viene trabajando el tema delito y conurbano, digamos, ¿no? Que es algo que está muy construido desde los medios, muy estigmatizado desde la ciudad de Buenos Aires, sobre todo. A ver, ¿qué se puede decir de eso en relación a la evolución de los últimos tiempos? ¿Cambió mucho? ¿Hay algo nuevo? ¿Hay una mutación de algo que hubo siempre? Ya, por cierto que el delito ingresa en una nueva fase a partir de los años 80, ¿no? Y va atravesando por distintas etapas. Primero el robo de autos. Es decir, hay un hito acá, ¿no? El delito clásico hasta los años 70, básicamente los barrios, estaba dado por un determinado tipo de delincuente muy profesional, el juego, la prostitución. Conforme el juego se va formalizando, la prostitución, bueno, cambian las pautas morales de la sociedad, entonces aparecen otros delitos. Hay una gran creatividad para la producción de delitos, que tiene que ver con el hecho de que es una sociedad muy rica y sigue siéndolo. La Argentina no es una sociedad necesariamente pobre, es una sociedad empobrecida, ¿no? Y y desigual. Por supuesto, pero existe una letanía, existe un recuerdo de la sociedad integrada. Y eso le brinda una creatividad a todo el mundo, ¿no? Desde la gente que tiene que sobrevivir hasta los delincuentes, etcétera. Ahí vos ves, bueno, el robo de coches, la piratería del asfalto. Lo que verdaderamente llama la atención desde mediados de los años 90 en adelante es la presencia disruptiva del narcotráfico, ¿no? Es decir, evidentemente, por supuesto que hay todavía delincuentes muy especializados, pero son bastante polirrubros, algunos se adecuan, no, como el resto de la economía, como uno lo ve, ¿no? Esa Soy un amateurismo de la delincuencia, digamos. Bueno, el amateurismo sí, pero hay una profesionalización también, ¿no? Que consiste... La delincuencia es un fenómeno muy estratificado. Ahora, en la cúpula lo que uno ve es que hay gente que está metida en un montón de actividades ilegales, semi-legales, ¿verdad? Entre las cuales el narcotráfico es central porque es la que ofrece más ganancia, ¿no? Y es la que además reproduce, por así decir, vuelca, ¿no? Derrama, ¿no? Recursos en en mayores sectores de la población. De modo que, sí, bueno, la exclusión social sin duda genera la delincuencia. Ahora, tampoco hay que cargar las tintas alrededor de la cuestión, porque eso contribuye, como decía Pablo, a generar esa suerte de estigmatización del conurbano, cuando en realidad hay conurbanos, hay una enorme pluralidad de situaciones. Y otra de las cosas que uno ve, ¿no? Y que tiene que ver con esta ruptura, con esta, que es para mí la verdadera brecha, es que no nos conocemos. O nos conocemos a partir de mitos, o nos conocemos a través de estereotipos. ¿No? Hay barrios donde no se puede entrar, hay otros que... Y todo eso no hace más que desconectarnos e ignorarnos. Cada uno vive en su globo. Los barrios cerrados y los country son la expresión por excelencia de eso. Ahí tenés. Ahora, también es cierto que yo camino las calles del conurbano y por cierto que hay que tener los debidos recaudos, pero verdaderamente uno advierte que hay peligros inexistentes, ¿no? Que hay muchas cosas que se dicen que son falsas y que eso contribuye... Por ejemplo...
Bueno, por ejemplo, que hay lugares donde uno no puede pasar porque automáticamente ese abordado se le cobran peajes. Por cierto que hay lugares donde eso pasa, pero no en todos los lugares pasa. Yo transito por el conurbano mucho y bueno, por cierto que a veces también hay ciertos lugares que es conveniente ir con el aval de referentes que le permiten a uno ser conocido, ya por ese hecho uno empieza a respetar. Pero hay otros valores, ¿no?, que uno ve. La gente necesita reconocimiento. Conforme uno reconoce a la gente o uno le da a la gente ser... Bueno, y uno, ¿verdad?, es leal a la gente, fiel en el sentido de no usarla. A ver, las reacciones son asombrosamente virtuosas, ¿no? Entonces uno ve que la Argentina y el conurbano es un gran desperdicio. Hay enormes posibilidades de revertir todo esto. Lo que pasa es que, como dice Lucas, tenemos una clase dirigente mezquina, bastante miserable, entre otras cosas que no habla de política, ¿no? Lo que habla son de chicanas, luchas facciosas. Sobre eso, ¿perciben en alguien un conocimiento de la problemática compleja del conurbano? Y agrego, con el ingrediente de la cuestión territorial. Me imagino que no está bien que el 40% de la Argentina se concentre en un espacio tan chico, teniendo un país tan vasto y grande. ¿Hay alguien que ha pensado, que esté pensando, que vean ustedes que tenga algún proyecto, algún planteo en términos territoriales como para comenzar a abordar ese gigantesco problema? A ver, sin hacerle propaganda a nadie, yo veo que hay políticos de Cambiemos, del Frente Renovador, del FPV, que tienen en nuevas generaciones una conciencia más grande del tipo de problemas que presenta el conurbano. Y yo voy a reproducir una frase de un político que no voy a nombrar, pero que para mí tiene una mirada muy precisa sobre el conurbano, que él dice: el gran problema en el conurbano, en la Argentina también, pero sobre todo en el conurbano, es que la tasa de crecimiento de los problemas es mayor que la tasa de crecimiento de soluciones. Y entonces ese problema es lo que hace que la vida de los políticos sea tan ajetreada y de cierta manera, ¿por qué ser gobernador de la provincia de Buenos Aires es un problema aunque no parezca? ¿No? ¿Y por qué no llegan a presidentes de la nación que tienen una cosa que son de amianto hasta que se rajan y se caen en pedazos? Esa situación de que la tasa de aumento de problemas es mayor que la de las soluciones abarca todos los elementos de la vida cotidiana, de la economía, las estructuras del delito, los pliegues donde hay estructuras parafiscales que cobran impuestos por otro lado, ¿no? O financiamientos ilegales a estructuras del Estado. Ahora, ¿hay alguien pensando el problema territorial de descentralización, desarrollo de otras zonas del país como...? Sí, yo no sé si la descentralización es la solución, pero sí hay gente que está pensando esas cosas. ¿En la política? En la política sí. Sí, yo creo que sí, pero lo que pasa es que hay que tomar decisiones, y esas decisiones son muy difíciles de producir en una situación de electoralismo permanente. Cada 2 años se está eligiendo y evidentemente eso genera un primer año donde más o menos se hacen algunas cosas, se hacen buenos diagnósticos, se plantean buenas problemáticas, y después todo el mundo se hunde en el frenesí electoral. Para no intervenir tanto sobre la coyuntura, que siempre es más problemático y menos entendible, yo creo que, por ejemplo, una gestión en seguridad como la de Arlanian, que estaba vinculando el problema de la policía, el problema del territorio, y hablaba de la descentralización de la policía, era una mirada inteligente sobre lo que estaba pasando. Y de cierta forma yo diría, aunque yo no estoy para nada de acuerdo con el sentido general en que va el gobierno de Cambiemos, creo que algunas de las cosas que están pasando en seguridad actualmente tienen que ver con ver los mismos problemas e identificar hasta cierto punto las mismas soluciones. Yo supongo que alguien como Marcelo Saín podrá decir mucho más específicamente, con más conocimiento de esto, y Saín es un tipo que está en la política y en la mirada académica. A los tres, Lucas, Pablo, Jorge, gracias por venir. No, gracias. Vuelvo a recomendar Conurbano Infinito. Vamos a una breve tanda y cuando volvamos con José sobre el mito del autoempleo, de la gente de Cambiemos, a partir de esto que yo no creo que haya sido una metida de pata de Esteban Bullrich, generarse su propio empleo a través de proyectos como emprender la fabricación de cerveza artesanal.